bukatu zuten sagaratzea. Erdi bat jarraituko dugu eta orain nola ez, iritsi da momentu behar da kontzeptuen buki barri nantza. Eta horretarako, bai emango nioke hitza Koitxari eta presentazio ginena. Garrik asko, beraiek izango dira garai bateko partaidea eta momentu honetan gomenariarekin aurrera egingo dute. Juan Bautista Barandiaran, Andoaingo Zumea kalean sortu zen, 1928ko San Juan egun batez. Maiz, aipatuko zuen ironiaz eta humorez lata bitxikeria. Oinarrizko eta goi mailako ikasketak Lasaietaren eskutik burutu zituen, eta behin hauek bukatuta, irakasle moduan lan egin zuen Beasainen, Zumarragan eta Deuston. Andoainera bueltaturik, Laborde Landegiko ofizio eskolan irakatsi zuen, eta erretiroa Lasaien ikastetxeko irakasle zela hartu zuen. Tere errorekin ezkontua, 3 alaben guraso izan ziren, Itziar, Olatz eta Idoia. Gazte-gaztetatik sortu zen berarengan musikarekiko zaletasuna. Esparru horretan lan ugari egin zuen, atal ezberdinetan egin ere, koru sortzaile eta zuzentzaile, musikagile, moldatzaile, Santa Cruz parrokian hainbat urtetan organojole, musikarekiko grina bizi-bizi mantenduz azken urtera arte. Beste batzuren artean, hauek aipatuko genituzke. Labordeko, emakumezko eta Lasaieko koru sortzea. Beti abeslari koru mistoaren sorrera. 5 urte besterik iraukarren, arrakastatsua izan zen garai hartan. Erramueta bere azken musikalana, Zorabilako baserri zahar batean oinarrituta dago. Andoaingo banda musikak aditzera eman zuen auzoko jaietan, eta bertan Juan Bautistak ongi merezitako omenaldia jaso zuen. Eta hauxera, labur dituz, harrotasunez Andoainar izatea erakutsi zuen Juan Bautista Barandiararen ibilbidea. Llevaba a muchísimos aficionados de la música del entorno hasta la sala del cine Leiro Tentorosa y en donde Elia Beslay, en su primera participación, cosechó uno de los premios que allí se otorgaron, fue la Chapela de Plata. Este trofeo vino a constituir un buen escaparate porque seguidamente nuestro coro recibió una invitación del CID, del Centro de Iniciativas del Turismo de Tolosa, para participar en un evento musical de muchísimo mayor nivel,
como es el certamen internacional de masas corales de Tolosa, que aún a día de hoy se viene celebrando. Y Betty Abeslari tomó parte en aquel certamen internacional en su segunda edición el año 1970. Betty Abeslari, naturalmente, no obtuvo ningún premio porque no estaba entre sus metas alcanzar semejante hito ante aquellas masas corales acreditadísimas que venían tanto del Estado como de Santa Fe. Pero, sin embargo, la experiencia que años tuvimos fue sumamente enriquecedora al frente con Juan Bautista Ballester. Y aún siendo bastante corta la vida de nuestro foro, dejamos un legado en forma de dos discos. Uno grabado en el año 69, 1969, con el Casa de la Columbia, con 4 canciones: Amá, Betty Euskaldun, Izazunitzaz Kopira y Txantxangoa. Y un segundo disco del año 72, con la discográfica Herri Gogoa, dedicado en su integridad a villancicos en euskera, con 4 canciones o 5, que eran Eguardi Jañartatos, Ozikelutean, Aintzazeuan, Politedean. Hasta aquí, de manera resumida, un esbozo, un currículum de Betty Abeslari. Pero nada de lo anterior, absolutamente nada, hubiese sido posible sin la figura de un hombre que fue el fundador, el alma mater y el director de este grupo. Me refiero, claro está, a Juan Bautista Barranquerán Curioso, una noviada nacido el 24 de julio de 1928 en el barrio de Lumea y fallecido el pasado día 12 de enero. Juan Bautista no es polifacético, lo mismo practicó la cultura que la talla de madera, lo organizaba con los escolares, pero desde luego su eclosión musical, no tengo ninguna duda, la alcanzó con la fundación en el año 68 del coro Betty Abeslari, llegando incluso años más tarde a ser organista de esta misma parroquia de San Carlos. Fue Juan Bautista compositor y letrista, y compuso y arreglista también muchas de sus obras, y entre ellas no voy a citarlas todas, pero voy a destacar una, en principio, titulada Un himno a Andoain, con letra de John Sorotao. También compuso una canción preciosa titulada Amá, dedicada a la figura de la madre, con letra de José Manuel Inquiar, y que forma parte del periodo de los discos que presenta. También dedicó una canción a su hija Ishia, que está aquí presente hoy, titulada Ishia, precisamente la canción, que solíamos interpretar bastante así. Y como no, Juan Bautista tenía mucho feeling con el barrio de Guadalajara, y como no podía ser menos, compuso el himno a San Esteban de Cumbolo, que lo estrenó el coro Betty Abeslari en un acontecimiento en aquella parroquia quinta de San Esteban de Cumbolo. Y también compuso, por destacar dentro de su obra, el himno de la sociedad unitarra. Yo creo que conocemos todos el himno de la sociedad unitarra, y lo compuso con letra y música, y luego tenemos la oportunidad de interpretar aquí en el coro. Pues bien, quienes tuvimos la suerte de cantar bajo su dirección, Juan Bautista, hoy vamos a interpretar 3 obras tuyas, que son Un himno a Andoain, Izazunitzaz Kopira, que son unos versos de Bilinchi y arreglo musical del propio Juan Bautista, y el himno de la sociedad unitarra, con letra y música de Juan Bautista. Y aun cuando tú, Juanma, no has podido participar hoy aquí en este acontecimiento, en este 50 aniversario de la revolución de Betty Abeslari, todos quienes tomamos parte en aquella experiencia musical, te mandamos hasta allí donde estés un enorme abrazo. Y estate seguro que seguiremos haciendo aquello que a ti tanto te gustó, que es cantar. Yo, además, ahora voy a pedir para que al unísono le mandemos a Juan Bautista un enorme abrazo del profesor musical de nosotros. Seguidamente, el reconocimiento a esta labor musical desarrollada por Juan Bautista, y desde un modo u otro tuvimos ocasión de compartir su obra, su creación musical, y en concreto, en nombre de las siguientes entidades: Sociedad Unitarra, Olain Udal Txistulari Taldea, Alberto Aguirre Bezbatzak, Parroquia de Santa Cruz, y como no, por supuesto, en nombre de quienes promovemos incluía el coro Betty Abeslari, vamos a hacer entrega en este año a su viuda, Tere Guerra, y a sus hijas, Lucía, Orlanza y Idoia, que están aquí presentes,
de un recuerdo de esta conmemoración. Hace entrega de este recuerdo Diony de Castro, componente que fue del coro B. Adelante, Diony.